Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Carrau y junto con la profesora Graciela Mahler vamos a ser quienes estemos encargados de dar toda la parte de química organometálica en el marco del curso de química orgánica avanzada. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, quería recomendarles una bibliografía que va a ser útil tanto para la clase de hoy como para todos los temas que involucran justamente química organometálica. Algunas de las recomendaciones son, por ejemplo, el Hegedus, el Diedrich o el Warren, que son tres libros que tocan en particular. Los primeros dos son exclusivamente de química organometálica y el tercero tiene una parte importante de química organometálica. Y esta cuarta referencia es un paper de un investigador, Nicolau, que trata sobre diferentes reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio, la mayoría de las cuales vamos a ver en el marco de lo que es química organometálica. ¿Sí? Estas bibliografías les pueden ser útiles tanto para esta clase como para todas las siguientes que involucren química organometálica. Bien, ¿y qué vamos a ver dentro del tema química organometálica? Vamos a ver primero una introducción con generalidades y luego vamos a ver los mecanismos de las reacciones organometálicas. Luego pasaremos a ver acoplamientos cruzados catalizados por paladio, en particular lo que son las reacciones de Suzuki, Steele, Sonogashira, reacciones de carbonilación y reacciones de Heck. También veremos complejos pialil-paladio, en particular lo que es la reacción de Sushi-Trost. Y por último veremos ataque nucleofílico alquenos, lo que es un complejos metal-alqueno y en particular lo que es la oxidación de Wacker. Bien, entonces vamos a comenzar el tema hablando sobre las generalidades de los compuestos organometálicos, ¿sí? Primero tendríamos que decir qué es un compuesto organometálico o qué es la química organometálica. La química organometálica es una interfase entre lo que es la química inorgánica y la química orgánica, ¿sí? Y en particular, ¿qué es un compuesto organometálico? Un compuesto organometálico es todo aquel que tenga un enlace entre un metal y un carbono, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos que ya conocen de reactivos organometálicos podrían ser, por ejemplo, los reactivos de Grignard, los organomagnesianos, en donde tenemos un enlace entre el magnesio y el carbono, ¿sí? Ese es el requisito para un compuesto sea organometálico. Aquí a la derecha, por ejemplo, tenemos el tetraquis trifenilfosfina paladio 0, que capaz que no están acostumbrados a verlos, pero en este módulo lo vamos a ver bastante porque es uno de los catalizadores más utilizados. Como vemos acá, este compuesto no es un compuesto organometálico porque tiene enlaces paladio-fósforo, todos son paladio-fósforo. ¿Sí? Y no hay ningún enlace paladio-carbono. Entonces, este compuesto en sí no es un compuesto organometálico. Después, por intercambio de ligandos, podrá coordinarse algún carbono y generar un compuesto organometálico, ¿sí? Pero para un compuesto organometálico tiene que tener un enlace carbono-metal. Entonces, para ir entrando en tema, quería mencionar un poco de historia de investigadores que contribuyeron de manera muy importante a lo que es el campo de la química organometálica, ¿sí? Por ejemplo, en 1912, Víctor Grignard y Paul Sabatier recibieron el Premio Nobel de Química. Víctor Grignard por el descubrimiento de los compuestos de organomagnesiano y Sabatier por el trabajo de hidrogenación en presencia de metales finamente divididos. Luego en 1963, Ziegler y Natta también recibieron el Premio Nobel de Química por sus trabajos en el campo de la química y tecnología de polímeros, utilizando catalizadores, por ejemplo, de titanio y aluminio. Sí. En 1963, Otto Fischer y Wilkinson recibieron también el Premio Nobel de Química por el trabajo pionero en la química de organometálicos, en los que se llaman compuestos sándwich, que veremos algunos más adelante en el curso. Y Wilkinson en particular tiene incluso un catalizador con su nombre que es muy utilizado para reacciones de hidrogenación asimétrica. En el 2001, Noyori y Knowles recibieron el Premio Nobel de Química por su trabajo en reacciones de hidrogenación asimétrica. Y Sharpless también recibió el mismo año el Premio Nobel de Química. Sharpless lo recibió por trabajo en reacciones de oxidación estereoselectivas y Noyori y Knowles por el trabajo en reacciones de hidrogenación asimétrica. Las reacciones de hidrogenación las van a ver más adelante con Cecilia Saiz en el curso y también van a ver incluso las reacciones de oxidación de Sharpless. ¿Sí? Luego en 2005 Grubbs, Schrock y Juan recibieron también el Premio Nobel de Química por el desarrollo de metodología de metatesis de olefina que tienen mucha utilidad en síntesis orgánica y en particular las reacciones de metatesis de olefina las van a ver también en este curso después del primer parcial con la profesora Graciela Mahler. Y en el 2010 los investigadores Heck,
Negishi y Suzuki recibieron el premio Nobel también de Química por contribuciones en el campo de la síntesis orgánica, por el desarrollo de reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio, que es una de las reacciones más utilizadas hoy en día. ¿Sí? Los compuestos organometálicos, en particular cuando el metal involucrado es un metal de transición, son muy importantes en la química orgánica moderna porque permiten la realización de uniones carbono-carbono en sustratos que se encuentran aparentemente desactivados. ¿Sí? ¿Y por qué estudiar compuestos organometálicos de transición? Porque, bueno, primero que virtualmente todos los grupos funcionales orgánicos pueden coordinarse un metal de transición y esa coordinación puede alterar dramáticamente la reactividad. De esta manera, por ejemplo, compuestos que son nucleofílicos, por coordinación un metal de transición pueden volverse electrofílicos o viceversa. Y compuestos que son muy estables, al coordinarse con un metal, pueden transformarse en compuestos reactivos o compuestos muy reactivos pueden estabilizarse al formar un complejo de coordinación con un metal de transición. ¿Sí? Y además las reacciones organometálicas con metales de transición pueden ser altamente específicas y eso permite en muchos casos reducir los pasos de protección y desprotección que terminan alargando mucho lo que es una secuencia sintética. Bueno, así como tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas. La mayoría de los metales de transición que se usan son muy poco abundantes. Estos que están aquí en amarillo son los denominados metales preciosos. Son algunos de los que más se utilizan y son metales que se encuentran en estado libre en la naturaleza sin combinarse con otros elementos formando compuestos. ¿Sí? Entonces, para que estas reacciones puedan ser aplicables es importante que puedan ser usados en muy bajas cantidades. Bien, cuando digo muy bajas cantidades, hablamos de a veces 1 mol% o incluso menos, y en caso de ser posible el reciclado de dichos metales. ¿Sí? Eh, otra cosa importante es que suelen ser reacciones altamente específicas que dependen mucho de cada sustrato, entonces a veces los procesos no son muy generales. Y en realidad se pueden llevar a cabo sobre muchos sustratos, pero para poder llevarlos con un sustrato específico requiere de un estudio muy cuidadoso de los ligandos que están coordinados a la esfera de coordinación del metal. ¿Sí? Y otra cosa importante es que los mecanismos de estas reacciones son muy complejos y en muchos casos han sido poco explorados. ¿Sí? Entonces quería mostrarle simplemente algunos ejemplos de reacciones mediadas catalizadas por metales. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos eh, que cuando uno no conoce la reactividad de este tipo de sistemas pueden parecer reacciones sorprendentes, ¿no? Acá tenemos un compuesto que tiene grupos funcionales ubicados en posiciones específicas, un bromoalqueno, un alquino y otro alqueno terminal. Y en presencia de paladio, trifenilfosfina, carbonato de plata y acetonitrilo permiten formar un compuesto tetracíclico a partir de un compuesto lineal en un único paso, con rendimientos buenos. Aquí tenemos otro ejemplo de un sustrato que tiene varios grupos específicamente colocados. Tenemos este alquino y varios alquenos terminales. Y en presencia de paladio cero, trifenilfosfina y ácido acético permiten obtener un pentaciclo. Y como se fijan, todos los ciclos son espirociclos, que son normalmente compuestos difíciles de obtener mediante síntesis. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos un compuesto, un enol éter con un triflato y un reactivo, un alqueno que tiene un estagnano y en presencia de paladio, monóxido de carbono, permiten una ciclación formando un macrociclo y que incorpora la unidad de monóxido de carbono y forma un ciclo de varios miembros. Y por último aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos para formar un macrociclo ahora sí muy grande, sintetizaron este intermedio avanzado, esta síntesis es de Nicolau, ¿sí? En donde tiene dos alquenos con un yodo, ¿sí? Y utilizando un alqueno con un diestagnano en presencia de paladio, permite incorporar este alqueno a la molécula y formar un macrociclo enorme. ¿Sí? Entonces, estas reacciones,
que son catalizadas por metales de transición, la reacción se da en la esfera de coordinación de metal. Por lo tanto, la naturaleza electrónica del metal va a determinar el curso de la reacción, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una nueva forma de pensar. Y para eso vamos a definir algunos formalismos que nos van a permitir organizar la información y, por ejemplo, poder predecir o determinar si un determinado compuesto organometálico va a ser estable, inestable, si tiene que perder algún ligando para reaccionar o no, ¿sí? Entonces, vamos a definir el estado de oxidación formal del metal. Después vamos a ver el número de electrones D del metal para pasar después a ver la regla de los 18 electrones. Bien, el estado de oxidación formal de un metal se define como la carga que permanece en el metal luego que se remueven todos los ligandos con sus pares de electrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como aquí tenemos en este ejemplo, tenemos un metal unido a un cloro, ¿bien? Entonces, si retiramos al ligando con sus pares de electrones, que sería como ese movimiento, como el metal unido al cloro era un complejo neutro, si llevamos al cloro con su par de electrones nos queda un cloruro y por tanto el estado de oxidación formal de este metal era +1. Bien, si tenemos un metal unido a monóxido de carbono, si este par de electrones se fuera con el ligando, nos quedaría monóxido de carbono, que es un ligando neutro, entonces el metal estaría en un estado de oxidación formal de 0. Un metal unido a un hidrógeno, si sacamos el ligando con su par de electrones, nos quedaría un hidruro y el metal con estado de oxidación +1. La trifenilfosfina, si se llevara su par de electrones, ¿sí? Nos quedaría trifenilfosfina con el par de electrones no enlazantes y el metal estaría en un estado de oxidación 0. Acá tenemos un ejemplo de un anillo aromático coordinado al metal, que si se va el ligando con sus pares de electrones nos queda un anillo de benceno y el metal en estado de oxidación formal 0. Un alqueno también, si se va el alqueno con su par de electrones nos queda un alqueno y el metal con estado de oxidación 0. Acá tenemos un ejemplo de un metal coordinado a un grupo alilo, que después vamos a ver bien un poco más la reactividad de la estructura de estos. Si se sale el ligando con los pares de electrones, nos queda el metal con estado de oxidación +1 y el alilo con carga negativa. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos el estado de oxidación formal del metal, podemos determinar el número de electrones D que presenta ese metal, ¿sí? Y para eso podemos usar esta tabla que presentamos en la transparencia. Lo que es importante es que esta tabla es construida de una manera diferente a lo que normalmente hacemos. Cuando tenemos los átomos libres en su estado elemental, decimos que normalmente llenamos primero un orbital 4s y después el orbital 3d. ¿Sí? Sin embargo, en los complejos organometálicos, ambos niveles, el 4s y el 3d, son muy próximos en energía. Por lo tanto, es una buena aproximación llenar primero los orbitales d de un nivel inferior y después los s del superior. Entonces, esta tabla estuvo construida de esa manera, que es una aproximación válida para complejos organometálicos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un determinado elemento, por ejemplo, sabemos que tenemos un compuesto de manganeso, que el manganeso se encuentra aquí, que está en estado de oxidación +2. Bien, entonces como aquí está el 2, si tuviéramos manganeso en estado de oxidación 2, ¿cuántos electrones D tiene? 5. ¿Sí? Entonces, para cualquier átomo metálico de transición, si queremos saber el número de electrones D del metal, tenemos que saber el estado de oxidación formal de ese metal y utilizando esta tabla podemos determinar el número de electrones D que presenta. ¿Sí? Y por último quería ver la regla de los 18 electrones, ¿bien? Que lo que dice es, para complejos que son diamagnéticos mononucleares, la suma de los electrones D del metal y de los ligandos nunca excede los 18 electrones, ¿bien? Sería como la regla del octeto, pero aplicada a elementos que tienen los orbitales D parcialmente completos, ¿no? Entonces esto lo que nos permite es determinar el número máximo de ligandos para un metal en un determinado número de oxidación, ¿sí? Entonces el átomo metálico formalmente alcanza la configuración del gas noble siguiente y por lo tanto 18 es el número máximo de electrones que puede tener. Si el complejo
tiene el número máximo de ligandos permitido por la regla de los 18 electrones, se dice que ese complejo es coordinativamente saturado. Si el complejo es coordinativamente insaturado en caso de que no contenga el número máximo de ligandos permitida por la regla de los 18 electrones. ¿Ok? Vamos a ver ahora la clasificación de los ligandos y después haremos unos ejercicios en donde va a quedar más claro, capaz. Bien, ¿qué tipos de ligandos podemos tener? Podemos tener ligandos aniónicos, ligandos neutros o ligandos catiónicos. Bien, ejemplos de ligandos aniónicos, por ejemplo, sería un alquilo cualquiera, un arilo, un hidruro, un acilo, todos como aniones, ¿no? Porque siempre sacamos al ligando con su par de electrones, decíamos, un haluro o un nitrilo, ¿bien? Los ligandos neutros, que son también a veces denominados ligandos espectadores, por ejemplo, las fofinas van a ser los ligandos que más veamos, fofinas, aminas, pero también podemos tener otros como monóxido, monóxido de carbono, isonitrilos, alquenos, ¿bien? Alquinos, arenos, hay varios. Y los ligandos catiónicos son muy raros. Casi no hay, solo conozco un ejemplo que es el catión nitrosilo, que está aquí. Bien. Y quería definir otro término también que es muy importante, que es la apticidad de un ligando. Bien. La apticidad de un ligando se representa con la letra griega eta, que es esta letra de acá. Bien, y como superíndice se le pone el número de esa apticidad. Y es el número de átomos de un ligando que están unidos al metal. Bien, entonces yo tengo, como en este caso, por ejemplo, un metal unido a, a un grupo R alquilo, a un etilo, propilo, lo que fuera. La apticidad es 1, porque es un átomo de este grupo R, está unido mediante un enlace sigma al metal. Entonces se dice que es un complejo eta 1 de apticidad 1, este ligando, ¿sí? Por otro lado, si un metal se coordina a un alqueno, bien, la forma de coordinar el alqueno es como perpendicular a lo que sería el enlace. Bien, entonces cuando se coordina el alqueno al metal, los dos carbonos están unidos al metal. Entonces este caso sería un eta 2, una apticidad 2. Un alilo como el que habíamos visto recién y ahora después vamos a ver más ejemplos, que sería este caso, puede tener una apticidad de 3, porque son 3 los carbonos, este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Los 3 carbonos están unidos al metal, bien, entonces decimos que la apticidad es 3, entonces lo escribimos como eta 3. Y un anillo aromático, por ejemplo, es un eta 6, una apticidad de 6 porque los 6 átomos de carbonos están unidos al metal. Bien, y este término lo vamos a usar más adelante porque puede haber cambios de apticidad y demás. Bien, entonces vamos a ver los modos de coordinación de los diferentes ligandos monoaniónicos, ¿sí? La mayoría de los ligandos monoaniónicos, como pueden ser todos estos que están listados aquí, tienen un eta 1, o sea, un número de apticidad 1, aportan 2 electrones, bien, y puede ser un grupo alquilo, arilo, alquenilo, un hidruro, un haluro, un cianuro o un acilo. ¿Sí? Entonces se unen mediante un enlace sigma al metal y hay un único átomo de carbono unido al metal, por eso son apticidad 1 y aportan 2 electrones. Bien, y quería mencionar algunos casos en particular, como por ejemplo el alilo y el ciclopentadienilo, que van a ver que son ligandos muy comúnmente utilizados en la química de organometálicos. ¿Sí? Como habíamos mencionado antes, un alilo, si sacáramos el ligando de la coordinación con el metal, sería esto, ¿no? En donde esto puede estar en resonancia con este movimiento de electrones con esto, ¿sí? Entonces, el carbono se une al metal de esta manera, como está el complejo este sigma alilo, y de esta manera tiene una apticidad de 1 porque solamente un carbono está unido al metal y aporta 2 electrones al complejo, ¿sí?
Sin embargo, dependiendo de si el metal no está coordinativamente saturado, si tiene una vacante de coordinación, el alqueno puede también coordinarse al metal y podría coordinarse de esta manera, como mostramos aquí abajo. Bien, de esta manera podría estar coordinado el metal mediante un enlace sigma al carbono, que vamos a llamar por ejemplo el carbono 1. Bien, y además puede estar unido a los carbonos 2 y 3 a partir de los electrones pi del alqueno. De esta manera tendría una apticidad de 3, porque los tres átomos de carbono están coordinados al metal, y aportaría 4 electrones, dos correspondientes al enlace sigma entre 1 y el metal, y dos correspondientes a los electrones pi del alqueno, que están unidos al metal. ¿Sí? La forma más común generalmente de representar este tipo de coordinación no es como está aquí abajo, sino como está en el medio. Generalmente se representan de esta manera, que tenemos los tres carbonos, están unidos al metal y tenemos una carga negativa que puede estar en cualquiera de los dos extremos que están unidos al metal. Entonces sería un complejo con una apticidad de 3 y que aporta 4 electrones, dos correspondientes al sistema pi del alqueno y dos correspondientes al enlace sigma entre uno de los carbonos de la punta y el metal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el caso del ciclopentadienilo? El ciclopentadienilo, el anión sería lo que estoy intentando dibujar aquí, es esto de aquí, que tiene varias estructuras resonantes. ¿Sí? Entonces, cuando unimos este ligando a un metal, puede hacerlo con una apticidad de 1, en donde únicamente este carbono se une al metal, y entonces de esta manera tiene una apticidad de 1 y aporta 2 electrones este ligando al complejo. ¿Sí? Sin embargo, como ya vimos con el caso del alilo, los alquenos también son capaces de coordinarse al metal. Entonces, si el metal no está coordinativamente saturado, tiene la capacidad de coordinar otro grupo, puede coordinarse también uno de los alquenos del ciclopentadienilo, y entonces cambiar de una apticidad de 1 a una apticidad de 3. Ahora en este caso están estos tres carbonos unidos al metal, por eso decimos que es una apticidad de 3 y aporta 4 electrones, dos correspondientes al enlace sigma entre el metal y el carbono, y dos del sistema pi de uno de los alquenos. ¿Sí? Y como acá tenemos otra olefina más que también es capaz de coordinarse al metal, entonces en caso de que haya vacantes de coordinación, este complejo con apticidad de 3 puede pasar a un complejo con apticidad de 5, bien, como es en este caso, y en este caso aportaría 6 electrones este ligando, porque son 4 correspondientes a los sistemas pi, 2 de cada alqueno, y 2 más de la carga negativa. Entonces, los ligandos de este tipo, como el alilo o el ciclopentadienilo, pueden estar coordinados de varias formas con apticidades diferentes. Ahora, la forma de coordinación de los ligandos neutros, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, las fofinas, aminas, nitrilos, todos se coordinan mediante un enlace sigma, generalmente o isonitrilos también, con una apticidad de 1, como vemos aquí, y todos aportan 2 electrones al complejo de coordinación, que es el par de electrones no enlazantes de cada uno de esos ligandos. Un carbonilo también es un ejemplo como las fofinas, en donde sale como un ligando neutro y tiene una apticidad de 1, solamente está unido al carbono y aporta 2 electrones. Ahora, un alqueno, por ejemplo, o un alquino tienen una apticidad de 2 porque el metal está coordinado a ambos carbonos y aportan 2 electrones cada uno del sistema pi del alqueno o uno de los sistemas pi del alquino. ¿Sí? Y un dieno, por ejemplo, puede coordinarse con una apticidad de 4, porque al estar coordinados los dos alquenos está unido a los 4 carbonos y aporta 4 electrones, 2 correspondientes a este sistema pi y 2 correspondientes a este sistema pi también. Y un areno, como ya habíamos visto antes, tiene una apticidad de 6, porque está unido a los 6 carbonos del anillo aromático y aporta 6 electrones, 2 por cada sistema pi del anillo aromático. Bien, y acá tenemos dos ejemplos en donde vamos a ver el conteo de electrones en la capa de valencia de estos complejos organometálicos. ¿Sí? El caso de arriba es el hexacarbonil cromo,
y el caso de abajo es el hexacarbonil vanadato. ¿Ok? Entonces, vamos a usar un método de conteo de electrones que se lo conoce como el método aniónico, ¿bien? Pero aquí abajo les dejo una referencia como si fuera un artículo de revisión, en donde explican como en mayor detalle la naturaleza de los enlaces metal ligando y por ejemplo muestra este método de conteo de electrones, que es el método de conteo de electrones iónico, y hay un método de conteo de electrones covalente que no lo menciono porque me parece que es un poco más confuso, pero si alguno, con los dos métodos de conteo deberíamos llegar al mismo resultado, pero me parece que el método de conteo iónico es más simple y por eso es el que elegí para presentar aquí. Pero cualquier cosa los invito a ir a esta referencia, con el dedo ahí lo ponen en el buscador y van a poder acceder al paper y si están interesados en leerlo. Bien, entonces vamos a determinar, vamos a hacer el conteo de electrones de estos complejos. Entonces, primero empecemos por el hexacarbonil cromo. Dijimos que para saber el estado de oxidación formal del metal teníamos que retirar todos los ligandos con sus pares de electrones y determinar la carga formal que queda en el metal. Bien, acá tenemos 6 ligandos que son todos iguales y son monóxidos de carbono. ¿Sí? Este tipo de ligandos son ligandos neutros, habíamos dicho, cuando salen con su par de electrones no quedan con carga. Por lo tanto, el estado formal del metal del cromo, ¿cuál va a ser? Cero. Si todos los ligandos salen no tienen carga y el complejo total no tiene carga, entonces quiere decir que el estado de oxidación formal del cromo va a ser cero. Bien, de acuerdo a esta tabla que ya la habíamos visto, tenemos que encontrar al cromo, que está acá, es del grupo 6, ¿sí? Y el cromo en estado de oxidación 0 tiene 6 electrones D. Bien, entonces vamos a hacer el conteo de electrones para ver si tiene 18 electrones o menos y ver si está coordinativamente saturado o insaturado este complejo. Bien, entonces dijimos que el cromo en estado de oxidación 0 tiene 6 electrones D. Entonces tenemos 6 ligandos monóxido de carbono que tienen 2 electrones cada uno y no tienen carga. Por lo tanto, el cromo está en estado de oxidación 0 y es un D6, tiene 6 electrones. Para saber el número total de electrones tenemos 6, que son los electrones del cromo, más 6 por 2, porque son 6 moléculas de monóxido de carbono y cada molécula de monóxido de carbono aporta 2 electrones. Entonces 6 por 2, 12. 12 más 6, 18 electrones en total. Por lo tanto, este es un complejo coordinativamente saturado. Bien, ¿qué implica que sea coordinativamente saturado? Normalmente los complejos coordinativamente saturados son complejos estables, aislables, caracterizables. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, como es el de aquí abajo, que es el hexacarbonil vanadato. Bien, si el complejo en su total tiene carga negativa, menos 1, lo vemos acá, afuera del corchete. ¿Sí? Entonces, si retiramos cada uno de los ligandos con sus pares de electrones, salen 6 monóxido de carbono, que son todos ligandos neutros. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación formal del vanadio? Si el complejo tiene carga total menos 1 y todos los ligandos son neutros, el vanadio debería tener una carga formal de menos 1. ¿Sí? Entonces, si venimos a esta tabla, ¿dónde encontramos el vanadio? Aquí, en el grupo 5. El vanadio en estado de oxidación 0 tiene 5 electrones D. Acá en estado de oxidación más 1 tiene 4, más 2, 3. Pero dijimos que tendríamos un estado de oxidación formal de vanadio de menos 1. Así que la cantidad de electrones D que va a tener van a ser 6. Uno más que cuando está 0. ¿Sí? Entonces, tenemos 6 ligandos monóxido de carbono que aporta 2 electrones cada uno y no tiene carga. Bien, y tenemos vanadio con una carga formal de menos 1 y entonces es un D6 y aporta 6 electrones. El número total de electrones del complejo en la capa de valencia serían 6 por los electrones del metal y 6 por 2, que es 12 por cada monóxido de carbono que aporta 2 electrones al complejo. Entonces en total tenemos 18 electrones y tenemos nuevamente un complejo que es coordinativamente saturado. ¿Sí? Bien, esta es la tabla que ya les había presentado antes, pero esta tabla nos va a ser útil para, una vez que tenemos el metal con el estado de oxidación formal, poder determinar el número de electrones que tiene la capa D. ¿Sí?
Y acá tenemos dos ejemplos más para poder hacer el conteo de electrones. Bien, miremos primero este ejemplo de arriba. Lo que les recomendaría es que pausen el video, intentan resolverlo y después ponen play de nuevo y ven la solución. Pero entonces, en este primer caso, en el de arriba, ¿no? Tenemos dos ligandos monóxidos que se acuerdan que dijimos que eran ligandos neutros. Cuando salen con su par de electrones salen como ligandos neutros. Entonces, bien, después tenemos este propilo, que si retiramos el ligando con su par de electrones nos queda un anión propilo con una carga negativa. Bien, y este de aquí, cuando es el ciclopentadienilo, cuando lo retiramos de la esfera de coordinación del metal, también sale con una carga negativa. Entonces tenemos dos ligandos con carga -1. Como el complejo total en su global es neutro, quiere decir que el hierro tiene un estado de oxidación de +2, porque +2 con los dos aniones negativos después nos daría un complejo neutro. ¿Sí? Entonces, un hierro en estado de oxidación +2, venimos acá, buscamos el hierro, estado de oxidación +2 es un D6. Bien, y ahora que sabemos que tiene 6 electrones en la capa D, vamos a hacer el conteo de electrones de ese complejo. Tenemos un ciclopentadienilo que dijimos tiene una carga negativa y aporta 6 electrones. Dos corresponden a un alqueno, dos correspondientes al otro sistema pi y otros dos de la carga negativa, 6 electrones. Tenemos un propilo con carga negativa que aporta 2 electrones y una carga negativa -1. Después tenemos dos monóxidos de carbono que habíamos visto que tiene 2 electrones cada uno y no posee carga. Y el hierro habíamos determinado que tenía un estado de oxidación formal de +2 y tiene 6 electrones D. Entonces, ¿cuánto es el total de electrones? Tenemos 6 de los electrones D más 12 de los ligandos. Por lo tanto, tenemos un total de 18 electrones y por lo tanto es un complejo coordinativamente saturado. ¿Sí? Y en este otro caso, tenemos el complejo que en su total tiene una carga positiva +1. Bien, entonces tenemos que ver los ligandos. Tenemos dos monóxidos de carbono que son ligandos neutros y un alqueno que también es un ligando neutro. Sin embargo, tenemos un ciclopentadienilo que es un ligando cargado, tiene carga -1. Entonces, para que el complejo, si el ligando tiene -1 y el complejo en su totalidad tiene carga +1, quiere decir que el hierro está en estado de oxidación +2. Si miramos de nuevo la tabla, hierro en estado de oxidación +2 es un D6. Entonces, para hacer el conteo tenemos 6 electrones del ciclopentadienilo con carga -1, 2 electrones del alqueno, 4 electrones por tener dos unidades de monóxido de carbono que tienen 2 electrones cada una y un D6. Eso nos da un total de 18 electrones y por lo tanto este también es un complejo coordinativamente saturado. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas características ahora del enlace metal-ligando para ir redondeando. ¿Sí? Tenemos dos tipos de ligandos. Habíamos clasificado hoy los ligandos como aniónicos, catiónicos o neutros. Bien, también podemos clasificar esos ligandos de acuerdo al tipo de enlace metal-ligando que tienen. Tenemos ligandos que son sigma-donores, que son ejemplos de ligandos sigma-donores son, por ejemplo, las trifenilfofinas, las aminas, los hidruros, las cadenas carbonadas. ¿Sí? Que todos esos ligandos lo que hacen es incrementar la densidad electrónica en el metal. Y después tenemos otro tipo de ligandos que son sigma dadores y pi aceptores. Bien, y esos son los ejemplos, por ejemplo, de alcanos, alquenos, perdón, alcanos no, los alcanos ya estaban en la categoría de simuladores. Son los alquenos, alquinos, arenos, monóxido de carbono, isonitrilos. Y estos netamente disminuyen la densidad electrónica en el metal. ¿Sí? Y veamos ahora por qué. Los ligandos sigma-donores tienen un par de electrones no compartido que pueden solaparlo a una orbital vacante del metal, un orbital híbrido de sp, y forman un enlace sigma, ¿sí? Tal como está. Tenemos acá un par de electrones en un orbital que están sin compartir. Tenemos un orbital vacante de sp en el metal. Entonces se combinan y forman el enlace. Y este enlace sigma aumenta la densidad electrónica del metal, porque el metal tenía un orbital vacante que ahora está ocupado formando un enlace y entonces queda más rico en electrones. Bien, este es el caso de los ligandos que son sigma donores. Podría ser el caso de la trifenilfosfina, de las aminas, hidruros, grupos alquilo. Bien, ¿qué pasa con otro caso de
de ligandos. Dijimos que teníamos otro tipo de ligandos que son sigma dadores y pi aceptores. Bien, y estos habíamos dicho que netamente lo que hacían era disminuir la densidad electrónica del metal. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Primero, esos ligandos tienen un par de electrones eh, no compartidos que son capaces de actuar como donores sigma, bien, sería el par de electrones que están en el carbono, lo podemos ver mejor acá, bien, tenemos un par de electrones del carbono que actúan como hacen un enlace sigma hacia el metal, ¿sí? Cuando ocurre eso, cuando se forma ese enlace sigma, queda una simetría adecuada entre los orbitales d llenos del metal y el orbital antienlazante pi del monóxido de carbono. Entonces se da un retroenlace en donde los electrones pasan del metal al orbital antienlazante del monóxido de carbono. Es esto que vemos acá, lo que dice pi back bond. Es un retroenlace, ¿bien? Y este retroenlace lo que hace es disminuir la densidad electrónica del metal. Por eso decimos que netamente estos ligandos que son sigma donores pi aceptores disminuyen la densidad electrónica en el metal. Bien, y esta es la forma en la que se une, por ejemplo, el monóxido de carbono. Para ver cómo dijimos que otro de los que actuaba de esta manera eran los alquenos. Los alquenos en un poquitito diferente a esto por un tema de simetría nomás. Bien, acá tenemos el caso de los alquenos, es un retroenlace transversal, que son los alquenos y los alquinos. Bien, el enlace sigma se une estando el alqueno perpendicular, o sea, la nube P del alqueno se une al orbital vacante de SP libre del metal, y eso forma el enlace sigma. Bien, cuando se forma ese enlace sigma, el orbital antienlazante pi de la olefina tiene la misma simetría que los orbitales llenos de del metal. Bien, y entonces ocurre un retroenlace, tal como está mostrado aquí, en donde los electrones del orbital ocupado del metal se solapan con el orbital antienlazante pi asterisco del alqueno, y ese es el retroenlace que termina disminuyendo la densidad electrónica en el metal. ¿Sí? Bien, entonces, antes de terminar, quería dejarle un par de ejercicios que los invito a que intenten hacerlos. Acá tenemos dos ejercicios que en la transparencia siguiente van a estar la solución. Ahora no los vamos a ver, pero intenten hacerlos. Si no, acá tienen la solución. Y acá hay un otro ejemplo un poquitito más complejo que también tiene su solución. Los invito a que intenten hacerlo y después podemos evacuar dudas en la clase siguiente, en clases de consultas o incluso en los foros, o me mandan mail si tienen dudas respecto a la resolución de esos ejercicios, ¿sí? Y para terminar, a modo de resumen, lo que vimos en esta clase entonces fue, definimos lo que es un compuesto organometálico, vimos los formalismos, el estado de oxidación formal de metal, el número de electrones D del metal, la regla de los 18 electrones para determinar si un complejo es coordinativamente saturado o coordinativamente insaturado. Vimos el conteo de electrones de valencia con el método iónico. Bien, y vimos algunas generalidades del enlace metal-ligando. ¿Sí? En la clase que viene lo que vamos a ver es los mecanismos generales de las reacciones organometálicas. Muchas gracias.